Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por responder, porque a veces se queda uno con la incógnita si están oyendo o no. Vamos a comenzar la primera clase del curso de patogénesis bacteriana. Eh, Van a disculpar los enredos que se me hizo un poco con el programa, pero bueno, ahí lo estamos corrigiendo conforme vayamos avanzando. Como ya bien apuntaron algunos de ustedes, tenemos varios lunes que son feriados y además hay algunos profesores que puede que tengan algún problema con el horario establecido, pero lo vamos a manejar bajo la mayor flexibilidad posible y siempre haciendo una encuesta para tratar de captar a la mayor parte de la audiencia que está matriculada en el curso. En todo caso, las clases las vamos a grabar, si no tenemos ningún inconveniente técnico, y las vamos a estar subiendo al canal de YouTube para que ustedes tengan acceso a las clases. Y también les vamos a estar haciendo llegar la presentación por correo electrónico para que ustedes también la puedan consultar. Voy a comenzar. Bueno, me imagino que ya han llevado varios cursos con la dinámica virtual y puede ser que la interacción de alguna manera se favorezca o se desfavorezca. Depende mucho de el diálogo que podamos establecer. Entonces, yo les pediría que, por favor, cualquier duda que tengan, no duden en ningún momento en interrumpirme. Ojalá que del otro lado de la pantalla no se estén durmiendo. Y si en algún momento tienen alguna duda o comentario que hacer o sugerencia, cualquier cosa, tal vez sería bueno que en el momento de hablar, por lo menos en ese momento, me activen el video para favorecer el intercambio. No sé cómo será la mayor parte de las clases que ustedes reciban, pero a mí me gusta poner el video porque con los gestos y las manos y todo, pues puede uno un poco reforzar las ideas que está transmitiendo. Bueno, vamos a comenzar sin darle muchas largas al asunto y vamos a ver, se me pegó acá. Vamos a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar con, en la clase de hoy lo que pretendemos es establecer una serie de conceptos que son importantes en el contexto del campo de la patogénesis bacteriana. Y son conceptos que si bien se aplican o los vamos a estar viendo para patógenos bacterianos, se aplican para cualquier tipo de patógeno sobre cualquier tipo de huésped. Aquí tenemos cierto bias, cierta tergiversación un poco hacia patógenos bacterianos y huéspedes humanos. Pero vean que se pueden aplicar para patógenos virales, para hongos, parásitos, cualquier tipo de patógeno que se le ocurra, sobre cualquier tipo de huésped que ustedes puedan visualizar. De hecho, terminando el curso, vamos a tener una clase con Carlos Chacón, que nos va a hablar un poco de bacterias, que son patógenos de plantas, para que veamos cómo los principios que estamos hablando acá los podemos extrapolar para cualquier tipo de estas interacciones que les estoy mencionando. Entonces, lo primero que es importante, bueno, es definir un poco el contexto en el que estamos hablando. Vamos a tener un paciente que está representado acá, puede ser, como les digo, un ser humano, puede ser un animalito, puede ser una planta, y ese paciente va a estar sufriendo un proceso infeccioso. En el contexto de este curso, pues vamos a decir que es un contexto infeccioso bacteriano, pero ya lo mencionamos repetidamente, que puede ser de una naturaleza diversa. Entonces vamos a tener un paciente que está sufriendo una infección y que entonces está en un proceso clínico bacteriano. Y vamos a ir definiendo paso a paso cuáles son las partes y las definiciones de ese proceso. Y entonces este paciente, debido a el cuadro clínico que está sufriendo, tiene una serie de signos y síntomas que llevan al paciente a una consulta. Bueno, el paciente se siente mal, tiene inflamación, tiene dolor, dependiendo de la localización anatómica en la cual se esté llevando a cabo el proceso infeccioso. Y este proceso infeccioso, como ustedes pueden suponer, va a tener un impacto no únicamente en el sitio donde se da la interacción entre el patógeno y el huésped,
el microbio que está produciendo daño y el paciente que está sufriendo la infección, sino que obviamente va a haber una repercusión a diferentes niveles en ese huésped que está en el proceso patogénico producido en este caso por una bacteria. Y desde esa perspectiva, tenemos que pensar que la repercusión de una infección bacteriana la tenemos que analizar y la podemos y la debemos analizar y seguir desde una perspectiva más integral, por ejemplo, haciendo un análisis hematológico de las células sanguíneas que se encuentran presentes de manera sistémica o en el sitio directo de la infección. Y de la misma forma, vamos a tener que hacer un análisis de la química clínica, o sea, los biomarcadores asociados a nivel de sangre, a nivel de plasma, a nivel de suero, que puedan ser indicativos de que hay una infección. Todo eso es parte del trastorno natural que va a ocurrir en el contexto de una infección producida por un patógeno bacteriano. Por ejemplo, a nivel de células sanguíneas, bueno, aquí tenemos varios de ustedes son del campo de la biotecnología, tal vez no están muy familiarizados o tal vez sí con la parte hematológica, pero estoy seguro que todos ustedes han ido a un laboratorio a realizarse un examen de sangre. Y en ese examen de sangre, uno de los parámetros más importantes que se mide es la cantidad de células blancas que están circulando por unidad de volumen, digamos por mililitro, y el tipo de células sanguíneas que están circulando. Entonces, nuestra sangre en condiciones de no infección va a tener un rango normal de células que están circulando y va a tener una distribución de esas células. Células como monocitos, linfocitos, neutrófilos. Cuando se está ante la presencia de un proceso patológico, en este caso de origen bacteriano, el número y la distribución de ese tipo de células se puede ver impactado. Por ejemplo, es muy común que en una infección bacteriana aumente el número de leucocitos. Si el valor superior normal está en 10.000, en una infección podemos esperar 12.000, 14.000, 20.000, dependiendo de la gravedad de la infección. Y la distribución de esas células también puede variar y puede ser que tengamos más presencia, por ejemplo, de polimorfonucleares o neutrófilos, que es una célula que vamos a estar oyendo repetidamente a lo largo del curso, porque tiene mucho que ver con el ataque a los patógenos bacterianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante la presencia de un patógeno bacteriano, nuestro cuerpo y el cuerpo de cualquier huésped que sea atacado va a responder montando las diversas ramas del sistema inmunológico y eso lo podemos detectar, por ejemplo, mediante un análisis de células sanguíneas, ¿verdad? De la misma forma, a nivel sanguíneo, a nivel de plasma o de suero, podemos detectar la presencia de marcadores de inflamación. ¿Y qué son marcadores de inflamación? La presencia de ciertas moléculas, péptidos, bioactivos, que se elevan ante la presencia de una infección producida por bacterias. Entonces, el mensaje acá es que vamos a tener no únicamente la infección, sino que vamos a tener una respuesta sistémica importante que va a ser parte de todo el proceso patogénico que tenemos que ir desenmañando cada vez que pensemos en un proceso patogénico bacteriano. Muy bien. Entonces, si pensamos en las interacciones, vean que en el caso del ser humano, y nuevamente se aplica a un montón de huéspedes, pues vamos a tener sitios anatómicos preferidos por ciertas bacterias para producir sus cuadros infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del proceso patogénico, las bacterias van a tener un tropismo por un sitio anatómico particular. No es que cualquier bacteria que nos vaya a producir una infección pueda producir una infección aleatoriamente en cualquier parte del organismo que se le ocurra. No. Cuando pensamos, por ejemplo, en bacterias que produzcan infecciones a nivel del sistema nervioso central, ya sabemos por experiencia y por datos acumulados que hay un número definido
de géneros y especies bacterianas que pueden producir enfermedades a ese nivel. De la misma manera, hay bacterias que pueden producir infecciones a nivel de estómago, a nivel renal, a nivel gastrointestinal, a nivel de vías respiratorias. Entonces, vean que un mensaje muy importante acá y que también es fundamental en el estudio de la patogénesis bacteriana es el tropismo que va a tener esa bacteria por ciertos órganos, por ciertos tejidos y por ciertos conjuntos celulares, por ciertos tipos celulares. Y eso es uno de los elementos que tenemos que ir desenmarañando aquí en este curso. Vamos a ver cómo una bacteria, y esto lo podemos incluso hacer un poco más reduccionista, cómo una toxina bacteriana va a atacar a un órgano en particular, va a atacar a un tejido en particular o va a atacar a un grupo de células particulares. Eso podría tener que ver, por ejemplo, con la utilización de receptores específicos que se encuentran en algún lugar particular o, por ejemplo, con la habilidad de alguna bacteria que produzca infecciones a nivel de sistema nervioso central para que esta bacteria cruce lo que se denomina la barrera hematoencefálica, que es una estructura anatómica muy importante que se encuentra en los endotelios que irrigan el cerebro y que no cualquier bacteria es capaz de atravesar. Por eso, las bacterias que tengan la habilidad de atravesar la barrera hematoencefálica van a ser las que van a tener un tropismo mayor para producir infecciones a nivel del sistema nervioso central. Por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, a nivel de tracto genitourinario, hay Escherichia coli, ¿verdad? Escherichia coli es una de las bacterias que más ampliamente interacciona con el ser humano. Y Escherichia coli es un habitante normal del tracto gastrointestinal, pero hay ciertas cepas, ciertos subgrupos de Escherichia coli que tienen estructuras, tienen adhesinas que reconocen proteínas o receptores particulares de células del tracto urinario. Y entonces ese tipo de cepas son las que recurrentemente vamos a encontrar produciendo infecciones así. ¿Ok? Entonces vean que el mensaje acá es que podemos tener una serie de compartimientos diferentes en un huésped que son susceptibles a ser atacados por un patógeno bacteriano, pero que esa interacción no ocurre al azar. Hay un proceso patogénico que lleva cientos de miles de años de coevolución entre el parásito y el huésped, que permite que una bacteria en particular tenga un tropismo por un sitio en particular. Y ahí va a ser frecuentemente que la encontremos, esa bacteria. ¿Entendemos? Entonces es un concepto importante. Las infecciones no ocurren al azar, ocurren por un proceso de coevolución. Y mucho de lo que se trata de este curso es entender cómo una bacteria en particular produce una enfermedad en un lado y cómo otra bacteria produce mediante una estrategia totalmente diferente una enfermedad en otro. ¿Ok? Entonces, diferentes sitios de infección, diferentes compartimentos que pueden ser atacados dependiendo de la estrategia precisa que tenga una bacteria en particular. Muy bien. Otro elemento muy importante que tenemos que meter dentro de esta discusión de lo que es un patógeno bacteriano y lo que no es un patógeno bacteriano es entender el concepto de flora normal. Vean que estamos hablando de un curso de patogénesis bacteriana y ya la palabra lo dice, patogénesis, estamos hablando de enfermedad, ¿verdad? Entonces es un curso enfocado en el aspecto negativo. Sin embargo, la mayor parte, la vasta mayoría de interacciones que nosotros como seres humanos u otros organismos tengan con bacterias no van a tener el elemento negativo de la patogénesis, de la inducción de la enfermedad, sino que vamos a tener una vasta, un número enorme de microorganismos que van a estar interaccionando con nosotros como huéspedes a manera de flora normal. Entonces, todos estos compartimientos, o muchos de los compartimientos que pueden ser atacados con bacterias,
También es frecuente que tengan una altísima carga de bacterias asociadas cohabitando en esos lugares como flora normal. De hecho, si vemos los números, vean que un ser humano tiene, en números estimados, aproximados, 10 a la 13 células eucariotas propias que tienen el genoma del ser humano. Y vean que un ser humano tiene 10 a la 14 células procariotas. Entonces tiene un orden de magnitud mayor de células que no son del ser humano. Entonces somos una bolsa de bacterias caminando. Y esa es una flora normal que no solo cohabita con nosotros, sino que también juega papeles fundamentales de protección, de proveer nutrientes, una serie de elementos que ya los vamos a ver, que son fundamentales y que de alguna manera tiene que ver con los procesos patogénicos normales. Lo vamos a ver más adelante en esta clase y vamos a tener una clase completa sobre un patógeno muy particular que es muy controlado por la flora normal, que es el Clostridium difficile. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, el mensaje acá es que tenemos varios compartimientos anatómicos que están altamente cargados con una flora normal. Hay compartimientos anatómicos que totalmente carecen de flora normal. Sistema nervioso central, el aparato respiratorio inferior, por ejemplo, a nivel pulmonar, ahí no hay flora normal asociada. La vejiga, la orina, cuando está contenida en la vejiga, no contiene flora normal. El interior de los huesos, por ejemplo, no contiene flora normal asociada. Pero hay una serie de compartimientos anatómicos que están altamente cargados con una flora normal. Por ejemplo, los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, el tracto respiratorio superior, todo lo que es la orofaringe, está altamente colonizado por flora normal. La piel, los diferentes pliegues que tenemos, también va a tener una flora normal asociada. El tracto genitourinario, sobre todo las vías más externas, por supuesto, que tienen una flora normal asociada. Y eso, como les digo, va a jugar un papel muy importante en diferentes procesos patogénicos. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, que la flora normal va a tener tanto roles positivos en el sentido de los beneficios que a nosotros como huéspedes nos proporcionan, y va, en algún momento puede tener un rol negativo, que ya lo vamos a ver. ¿Qué roles positivos puede tener la flora normal asociada que tenemos? Por ejemplo, la flora normal compite con los patógenos. ¿Por qué? Imagínense los diferentes epitelios que estamos hablando que pueden tener una flora normal asociada. Los epitelios de la orofaringe, la parte interna de la orofaringe, los epitelios gastrointestinales. Esos epitelios, si están altamente colonizados por una flora normal, eso va a hacer que toda la superficie esté, por decirlo así, recubierta por una gran cantidad de bacterias, y cuando llega un patógeno, este patógeno va a encontrar muy pocos sitios libres con los cuales interaccionar. Ustedes se pueden imaginar que si no tuviéramos toda esta flora normal asociada, el patógeno va a tener a su disposición una gran cantidad de moléculas receptoras con las que puede interaccionar y establecer un proceso infeccioso. Entonces, el primer elemento mediante el cual la flora normal nos protege es a través de la competencia. Y no solo la competencia física por el sitio, la competencia geográfica, sino fíjense también que los microorganismos que viven en comunidades tan complejas y tan mixtas de diferentes tipos de bacterias y microorganismos, hongos, parásitos, etcétera, han aprendido, nuevamente, a través de coevolución de miles de millones de años, han aprendido a defenderse ¿de qué? De otros microorganismos. Tienen que empezar a sacar los codos para competir, porque si no, en un ambiente tan rico en una gran cantidad de bacterias, no van a lograr a persistir. Entonces, no únicamente compiten por unirse a los epitelios, sino que también ellos mismos han diseñado moléculas bioactivas que matan a otros microorganismos. Y esas moléculas bioactivas no son más ni menos que muchos de los principios básicos y fundamentales
que han dado origen a los antibióticos que ahora conocemos. Los antibióticos no son más ni menos que moléculas diseñadas por microorganismos para atacar a otros microorganismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense que si tenemos una vasta flora normal que está compitiendo por sitios de unión a los diferentes epitelios y que además esa flora normal, cada uno se está encargando de producir moléculas bioactivas para atacar a un montón de otros microorganismos. Entonces, cuando viene un patógeno, la tiene muy difícil para poder producir una infección. Y eso es absolutamente cierto. Si hay, por ejemplo, un tratamiento con un antibiótico que barra con la flora normal, esta persona va a ser más susceptible para el ataque de ciertos patógenos que ya no van a tener la competencia que ejerce la flora, ¿no? ¿Okay? Entonces queda claro, la flora normal a través de la competencia es una barrera natural del sistema inmunológico que nos protege. Al competir por sitios de unión, al competir por nutrientes y al diseñar moléculas bioactivas que atacan a los diferentes patógenos. Muy importante. Segundo elemento en el cual la flora normal también es fundamental, a través de las reacciones cruzadas. ¿Y qué son reacciones cruzadas? Bueno, esto tiene que ver mucho con la inmunología, Resulta que todas las bacterias van a tener elementos que se parecen mucho entre sí. Vamos a ver más adelante, lo van a ver con Elías Barquero, el concepto de patrones moleculares asociados a patógenos, que son componentes estructurales de las diferentes bacterias a nivel de lipopolisacárido, por ejemplo, en bacterias gram negativas, peptidoglicano en cualquier tipo de bacterias, proteínas exclusivas de bacterias como la flagelina, que conforma el flagelo bacteriano. Entonces hay una serie de determinantes moleculares de las bacterias que son compartidos entre la flora normal y las bacterias que son patógenas. Y estos componentes estructurales van a ser reconocidos por receptores que se encuentran en las células del sistema inmune innato. Células como los macrófagos, células como los neutrófilos, células como las células dendríticas, valga la redundancia, van a tener en su superficie receptores que reconocen lipopolisacárido, que reconocen peptidoglicano, que reconocen flagelina, que reconocen ciertos tipos de ADN que tienen metilaciones particulares de patógenos bacterianos. Y esos receptores le permiten a las células del sistema inmune innato montar una respuesta inmunológica contra las bacterias. ¿Cómo? Tenemos una flora normal asociada que no nos está invadiendo, vean que va a estar asociada a nivel del lumen de un montón de compartimientos anatómicos, pero no se va a encontrar en los intersticios, en los tejidos. De vez en cuando, estos patrones moleculares asociados a patógenos, lipopolisacárido, peptidoglicano, flagelina, etcétera, van a introducirse, van a interaccionar con células del sistema inmune innato, y el sistema inmune innato, gracias a esta interacción, va a estar en un estado de alerta permanente. Está alerta porque se encuentra bacterias que no le van a producir generalmente una enfermedad, pero que le están tirando determinantes que tienen ellas, tanto como los patógenos. Entonces, cuando un patógeno logra brincarse las barreras, sale de los lúmenes e ingresa ya a los intersticios, a los tejidos, a los órganos, el sistema inmunológico, a través de las reacciones cruzadas, va a estar preparado, va a estar listo para actuar y se va a poder montar una respuesta inmunológica muchísimo más eficiente y muchísimo más rápida, gracias a estas reacciones cruzadas. Y esto de reacciones cruzadas no ocurre únicamente con el sistema o con la rama del sistema inmunológico innato, sino que también ocurre con el sistema inmunológico adaptativo. De tanto estar viendo los antígenos y los antígenos y los antígenos, en algún momento desarrollamos una respuesta de anticuerpos contra ciertos determinantes bacterianos y de células T contra otros determinantes bacterianos que permiten que ante la presencia de un patógeno respondamos de una forma más rápida y más eficiente. Esto se ha visto claramente
en el caso de los ratones notobióticos. Los ratones notobióticos son ratones que han crecido en ausencia de cualquier tipo de bacterias que no tienen una flora normal asociada, y se ha visto claramente que este tipo de ratones tienen menos tejido, por ejemplo, del sistema inmune innato a nivel intestinal. Este tejido está asociado en unos compartimientos que se llaman placas de Peyer. Los ratones notobióticos tienen un número considerablemente menor de placas de Peyer. ¿Por qué? Porque al no tener una flora normal asociada, no está con el sistema inmunológico tan preparado como un ratón de caño que está enfrente de todos los patógenos que se pueden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que ahí hay un elemento importante, las reacciones cruzadas. Otro elemento que es beneficioso para nosotros como huésped, que tal vez no tiene tanto impacto desde el punto de vista de patógenos bacterianos, pero que a nosotros nos beneficia, es que hay ciertas bacterias que pueden producir nutrientes de los cuales nosotros nos beneficiamos. Las bacterias toman algún metabolito, producen metabolitos secundarios, y esos metabolitos secundarios nosotros los podemos utilizar como parte de nuestra estrategia metabólica. ¿Ok? Muy bien. Pero también vean que la flora normal puede tener roles negativos. ¿En qué sentido puede tener roles negativos? Bueno, vamos a estar nosotros asociados con una gran cantidad de bacterias en diferentes compartimientos, la orofaringe, por ejemplo, la parte interna, las fosas nasales, el oído externo, el tracto gastrointestinal. Y ahí vamos a tener una gran cantidad de bacterias que generalmente no nos producen daño. Pero de repente podemos tener patógenos oportunistas que forman parte de la flora normal y que ante ciertas circunstancias pueden llegar a producir una enfermedad. Por ejemplo, bacterias que habitan la orofaringe, un Streptococcus. Pensemos en un Streptococcus pneumoniae. Si nos hacemos un hisopado de faringe y lo rayamos en un agar sangre, no podría ser raro que nos encontráramos un Streptococcus pneumoniae habitando como flora normal en la orofaringe. Y ahí no nos va a producir ningún daño. Pero ante ciertos trastornos en el huésped, ese Streptococcus pneumoniae se puede mover a otras localizaciones anatómicas y en esos lugares sí puede llegar a producirnos daño. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es el principal o uno de los principales agentes causantes de la otitis media, o sea, una infección bacteriana a nivel del oído medio. Y esto ocurre principalmente en niños porque hay un conducto que comunica la orofaringe con el oído medio, que se llama la trompa de Eustaquio. Resulta que los niños de cierta edad, más ahora que son tan vaguillos y que pasan tomando chupón hasta los 7, 8 años y viendo tele acostados, entonces se lavan la flora normal. Esa flora normal atraviesa por un conducto que por razones de edad es más corto de lo que debería ser, que es la trompa de Eustaquio, va a llegar al oído medio y ahí produce una infección. Entonces vean como una bacteria que normalmente en un sitio no nos produce una infección, por trastornos particulares en un contexto en particular, puede llegar y producir una infección a nivel de oído medio. Ese mismo Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, en un paciente que tenga una enfermedad muy seria a nivel de tracto respiratorio, ahora que tenemos 5 meses oyendo, por ejemplo, enfermedades del tracto respiratorio, como la producida por el coronavirus, pero puede ser una infección muy fuerte producida por influenza o incluso por algunos rinovirus que no son tan fuertes, pero pueden complicar. Estas infecciones virales, en muchas ocasiones, lo que causan es que las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio superior, que se encargan constantemente de secretar moco y a través de los cilios expulsarlo, entonces esto lo que hace es un efecto de trampa, eso es lo que impide es que partículas muy pequeñas progresen por el tracto respiratorio y lleguen al parénquima pulmonar. Bueno, resulta que en un paciente que tiene una infección viral muy fuerte, hay muchos virus que son tóxicos, que eliminan a estas células epiteliales ciliadas o que afectan su función. Entonces, imagínense un paciente que tiene una enfermedad viral, en ese contexto,
las células epiteliales ciliadas desaparecen o ya no funcionan, y entonces la flora normal puede progresar por el tracto respiratorio y llegar e inocularse en el tracto respiratorio inferior a nivel de parénquima pulmonar. Y entonces, una bacteria que normalmente está localizada en la orofaringe, de repente llega a parénquima pulmonar y nos produce una neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el mensaje acá? Vamos a tener muchas infecciones bacterianas, muchos procesos patogénicos bacterianos que son de origen exógeno, pero tenemos una vasta mayoría que es de origen endógeno. Tenemos una gran cantidad de infecciones en las cuales nosotros mismos nos autoinoculamos con nuestra flora normal, y es nuestra flora normal la que nos va a producir la infección. Entonces vean que ahí tenemos un rol un poco sombrío para la flora normal, no todo es color y arcoíris, ¿verdad? Muy bien. ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. Entonces vean que vamos a tener zonas, como les decía, que no tienen una flora normal asociada, y tenemos zonas que tienen una flora normal asociada. Y esto va a tener un impacto que es fundamental, no solo en la patogénesis de las diferentes enfermedades, sino también en el abordaje diagnóstico de estas enfermedades. No es lo mismo tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, donde no tenemos que encontrar ninguna bacteria, y si vemos alguna bacteria directamente al microscopio, es porque esa bacteria es la responsable del cuadro que estamos analizando, que tomar una muestra de heces que tiene un zoológico bacteriano, y entonces en el contexto de una enfermedad gastrointestinal le hacemos una tinción a esa muestra de heces, e igual vamos a ver un zoológico y no vamos a saber cuál es la bacteria causante de ese cuadro clínico que estamos viendo. Entonces vean que tenemos que integrar también el hecho de que haya o no haya una flora normal asociada al manejo diagnóstico que se le vaya a hacer a la muestra que vamos a trabajar. Entonces esto nos lleva, como tenemos estos diferentes elementos, esto nos lleva a una serie de definiciones que van a ser importantes a lo largo del curso, y que es bueno que las vayamos definiendo y teniendo claras desde ahora. Vamos a tener tres elementos. Vamos a hablar de colonización, vamos a hablar de infección y vamos a hablar de enfermedad. ¿Ok? Nos vamos a referir a una bacteria que nos está colonizando cuando es una bacteria que está interaccionando con nosotros como flora normal, pero precisamente tiene ese carácter. No es flora normal, no es un patógeno, no nos está generando ningún daño. Entonces vamos a hablar en términos generales de que todos estamos colonizados por flora normal en la parte interna de la nariz, en la orofaringe, en el tracto respiratorio superior, en el tracto gastrointestinal. Estamos colonizados con flora normal en un montón de lugares. Colonizados. En algún momento, entonces, ya sea que interaccionamos con un patógeno o que algún miembro de la flora normal se mueve del sitio anatómico donde generalmente coloniza a un sitio anatómico en el cual no tiene que estar, en ese momento vamos a hablar de infección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de Streptococcus pneumoniae, estamos colonizados con Streptococcus pneumoniae a nivel de la orofaringe. Pero si el Streptococcus pneumoniae se mueve al oído medio, ahí ya tenemos una infección, porque nada tiene que estar haciendo ese Streptococcus pneumoniae en el oído medio. Y su presencia ahí ya nos va a generar problemas. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo de infección, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ya lo vamos a ver más adelante, como su nombre lo indica, produce la tuberculosis, es un patógeno primario y nunca forma parte de la flora normal. Entonces, siempre que estemos en contacto, que tengamos la presencia de un patógeno primario en nuestro organismo, vamos a estar infectados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que ahí, en esto, bueno, en esto de las definiciones siempre tenemos la definición generalista y vamos a tener zonas grises o excepciones para las definiciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de infección, hablamos cuando tenemos un patógeno primario que está en cualquier localización anatómica,
o zonas grises en las cuales tenemos miembros de la flora normal que en algún momento colonizan como flora normal, pero en otro momento producen infección. Ya vamos a ver un caso, un ejemplo muy particular o varios ejemplos particulares que nos ilustran esta discrepancia. ¿Okay? Entonces, tenemos colonización, tenemos infección, pero adicionalmente tenemos enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre que tenemos una infección vamos a estar enfermos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es cuando ya se nos manifiesta un problema a través de la presencia de primeros síntomas que nosotros detectamos, nos duele la cabeza, tenemos fiebre, tenemos escalofríos, tenemos diarrea, tenemos mareos porque tenemos una meningitis, nos duele mucho la cabeza, qué sé yo. Síntomas. Vamos al médico, él nos pregunta qué síntomas o evalúa qué síntomas tenemos y además encuentra una serie de signos que son evaluaciones que el médico sabe hacer, ¿verdad? Y que son indicativos de enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener una infección sin la presencia de una enfermedad, ¿ok? Cuando ya la infección nos genera signos y síntomas, entonces ya tenemos la enfermedad. Podemos poner un ejemplo de origen viral, pero que es muy ilustrativo para este punto. Por ejemplo, una persona VIH cero positiva quiere decir que está infectada con el virus del SIDA, con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pero una persona cero positiva no necesariamente está enferma. Esa persona puede pasar ahora con los nuevos tratamientos antirretrovirales que no eliminan la infección. Esa persona puede pasar años y décadas infectadas sin estar enferma. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa persona, cuando ya desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando ya empieza a presentar una susceptibilidad incrementada contra una serie de patógenos, ahí es cuando manifiesta la enfermedad. Entonces vean que es muy importante que entendamos esto, que estamos colonizados, estamos infectados o estamos enfermos. Veamos un par de ejemplos que nos pueden ilustrar un poco estos conceptos y también ilustrarnos las zonas grises que a veces no quedan tan claras, ¿verdad? Porque las definiciones siempre tienen excepciones. Vean, por ejemplo, esta bacteria, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que tiene un impacto clínico enorme. Es una bacteria de las que más frecuentemente son aisladas y reportadas produciendo unos problemas. A pesar de ello, el Staphylococcus aureus también es parte de la flora normal. Y es un habitante de qué compartimiento anatómico? Bueno, de la piel. De hecho, cuando vamos a evaluar el estado de portador o no de Staphylococcus aureus, lo que se hace es tomar un hisopado nasal, como estos que se toman para el COVID, se introduce ahí y eso se raya en un medio de cultivo y se determina la presencia o no de la bacteria en fosas nasales y asumimos que somos portadores de Staphylococcus aureus en. Entonces, un porcentaje muy importante de todos nosotros y de muchos animales mamíferos va a estar colonizado por Staphylococcus aureus. Pero el hecho de que estemos colonizados por un potencial patógeno no quiere decir ni que estemos infectados con ese patógeno, ni mucho menos que estemos enfermos. Sin embargo, ese mismo habitante normal, de flora normal de la piel, en la misma piel, por ejemplo, nos puede producir una infección. Entonces, por ejemplo, en la raíz de los folículos pilosos se puede introducir el Staphylococcus aureus, comenzar a crecer y generarnos infecciones a nivel de la piel. O, por ejemplo, un Staphylococcus aureus que habite en la piel del pie, en un atleta de alto rendimiento que corre mucho, por ejemplo, y se le hacen pequeñas llagas o fisuras a nivel dérmico, el Staphylococcus aureus de la piel ingresa y nos va a producir una infección altamente purulenta. Lo ven acá. Ahí hay una infección en la cual en el centro tenemos pus, que es material necrótico, y con muchos polimorfos nucleares reclutados al sitio de la infección. Y vean cómo tenemos los signos característicos de la inflamación.
tenemos rubor, color rojo, tenemos inflamación, o sea, hay edema, tenemos calor, la lesión se siente caliente. Entonces tenemos claramente una infección, probablemente a este paciente le duela, y en casos de ciertas cepas de Staphylococcus aureus, incluso podemos tener que son muy agresivas, llegan a torrente sanguíneo, pueden hacer una sepsis y dar al traste con la vida del paciente. O pueden adquirir el carácter de una bacteria que comúnmente, vulgarmente se conoce como la bacteria come carne, y producir un proceso necrótico que da el traste con todo el tejido muscular y eventualmente también es muy agresivo y puede matar al paciente. Entonces vean aquí un buen ejemplo en el cual tenemos una bacteria que nos coloniza como parte de la flora normal, pero también nos puede infectar incluso en la misma localización anatómica en la que se comporta como flora normal, en la piel. ¿Ok? Vean otro caso muy interesante, que es una enfermedad de transmisión sexual, que es la clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis es lo que vamos a denominar, y vamos a definir más adelante, como un patógeno primario. O sea, nunca, bajo ninguna circunstancia, deberíamos estar en contacto con una clamidia trachomatis a menos que estemos infectados. No es parte de la flora normal. Entonces, si se hace un análisis, ya sea biológico, tratando de aislar el microorganismo, lo cual es muy difícil en este caso, o molecular, tratando de encontrar el ácido nucleico del microorganismo, si detectamos la presencia en el tracto genitourinario de clamidia trachomatis, tenemos una infección. Tenemos a un paciente que está infectado, porque es un patógeno que nada tiene que estar haciendo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos pacientes infectados, pero no necesariamente pacientes enfermos. Vean este número acá. 7 de cada 10 mujeres que han estado infectadas con clamidia no tienen ningún síntoma, son asintomáticas. Entonces tenemos, disculpen, tenemos pacientes que están infectadas con la bacteria, que no tienen ninguna enfermedad, pero que sí pueden transmitir la bacteria. Le pueden transmitir la bacteria a un compañero sexual o incluso le pueden transmitir la bacteria si es una mujer que tiene una infección activa con una clamidia trachomatis en el tracto genitourinario y tiene un parto por condiciones naturales, o sea, a través del canal del parto, el feto, que va a ser niño, rápido, se puede colonizar a nivel ocular y después a través de esa colonización inicial, la bacteria se puede mover a tracto respiratorio y el niño puede tener ya sea una conjuntivitis o una neumonía de una paciente que está infectada, pero que no está enferma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que es importante eso, nos diferencia lo que es una infección de una enfermedad. Vean otro elemento que es importante con la clamidia trachomatis que nos mete más en esta zona gris, es el hecho de que hay muchas, se presenta, es algo relativamente frecuente, que existen, por ejemplo, mujeres e incluso hombres que tienen la infección por muchos años de manera crónica, no se la tratan, no tienen signos, no tienen síntomas, pero esa inflamación crónica en ciertas localizaciones anatómicas va generando un daño que eventualmente puede producir un problema. Por ejemplo, una inflamación crónica por clamidia trachomatis a nivel de trompas de falopio pueden hacer que esas trompas se cierren y entonces la mujer puede conducir a una esterilidad en esa mujer. ¿Ok? Entonces va a ser una mujer que va a tener una infección crónica, que no va a tener signos y síntomas, pero esos problemas se le van a manifestar cuando quiera tener un niño y no lo pueda lograr porque tiene una esterilidad producida por una infección crónica. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento se enfermó esa persona? Porque nunca tuvo signos ni síntomas. Se enfermó porque quedó estéril y quiso tener un bebé y no pudo tener. ¿Entiende? Entonces, vean que estos conceptos, si bien los podemos definir claramente, en algunos patógenos nos van a meter en esta disyuntiva de si estamos colonizados, de si estamos infectados o si estamos enfermos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿qué otras definiciones son importantes dentro de todo lo que hemos estado hablando? Primero, patógeno.
microorganismo capaz de causar enfermedad. Entonces, cualquier bacteria que nos pueda producir una enfermedad, la vamos a meter dentro de la lista de patógenos que son patógenos para el hombre, para la vaca, para el cerdo, para una planta de café, para una planta de uva, qué sé yo. Entonces, hay una lista de microorganismos, de bacterias que pueden ser patógenos y causar enfermedad. ¿Qué es la patogenicidad? Vean que estamos en un curso de patogénesis bacteriana. Entonces, la patogenicidad va a ser la estrategia que utiliza ese microorganismo para producir daño. El conjunto de determinantes celulares y moleculares, las estrategias de evasión del sistema inmune, las toxinas que produzca, toda la serie de elementos, las moléculas que tenga para producir daño. Y entonces vamos a enfatizar mucho en este curso sobre esas estrategias de patogenicidad. ¿Estamos de acuerdo? Virulencia. ¿A qué llamamos virulencia? Va a ser una medición cuantitativa relativa de la producción de daño al huésped e infectividad, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de que un patógeno es más virulento que el otro, puede ser que nos estemos refiriendo a que tiene una dosis infecciosa menor. O sea, que tenemos que ingerir o que tenemos que estar en contacto con una menor cantidad de bacterias para que nos llegue a producir una infección. ¿Okay? Entonces, la virulencia tiene que ver, en algunos casos, con las dosis infecciosas y también tiene que ver, en algunos casos, con la cantidad o el grado de daño que produzca. ¿Ok? Hay bacterias que producen mucho daño y hay bacterias que no producen tanto daño. Ahora, es difícil comparar entre bacterias, pero esta medición de virulencia es muy clara cuando comparamos entre cepas de la misma especie bacteriana. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hablamos de Staphylococcus aureus, que produce infección a nivel de piel. Entonces, podemos tener una gran cantidad de cepas de Staphylococcus aureus, pero hay algunas cepas que producen infecciones muy leves y hay otras cepas que producen infecciones muy invasivas que incluso pueden llegar a torrente sanguíneo, producir una sepsis y matar al paciente. O irse a los tejidos y desencadenar una fascitis necrotizante y nuevamente dar al traste con alguna extremidad del paciente que hay que amputarla, para salvar al paciente, o eventualmente, si no se hace a tiempo, van a matar al paciente. ¿Ok? Entonces, la medición de virulencia nos va a hablar mucho sobre eso, sobre cuando comparamos cepas. Y el factor de virulencia, lo vamos a ver más adelante, va a ser aquella molécula que produce la bacteria que le permite generarle daño al huésped. Ya lo vamos a ver en detalle porque vamos a tener una segunda parte de la clase en la que vamos a hablar específicamente de los factores y la detección de los factores de virulencia. Pero antes de pasar a eso, quería mencionarles entonces que tenemos patógenos primarios y tenemos patógenos oportunistas. ¿Qué son patógenos primarios? Patógenos primarios van a ser aquellas bacterias con las cuales no tenemos nada que hacer, no tenemos por qué estar interaccionando con esas bacterias. Y cuando estamos interaccionando con esas bacterias, es que esas bacterias están produciéndonos una infección y existe una alta probabilidad de que nos vayan a enfermar, que vayan a desencadenar una serie de síntomas y signos. Bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, Bacillus anthracis, ¿verdad? Son bacterias que son patógenos primarios, bacterias que en el momento que estamos en contacto con ellas nos van a estar produciendo una enfermedad. Aquí de esta lista, cuando les mande la presentación, voy a eliminar Haemophilus influenza porque es una bacteria que podemos encontrar como flora normal en la orofaringe, por ejemplo. Entonces, eliminémosla de aquí, yo se las mando corregida después. Muy bien. ¿Qué va a ser un patógeno oportunista? Un patógeno oportunista va a ser aquella bacteria que muchas veces es parte de la flora normal, aunque pueda ser adquirida de forma exógena también, que aprovecha alguna deficiencia del huésped para causar enfermedad. ¿Qué deficiencias? Deficiencias vitamínicas, alteraciones hormonales, enfermedades subyacentes, terapias citotóxicas, ¿verdad? Si tenemos un paciente con una enfermedad crónica debilitante, un cáncer que está en un proceso de quimioterapia, que es altamente inmunodepresivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener pacientes que van a tener una susceptibilidad incrementada.
Pacientes que fuman o que vapean van a tener una susceptibilidad incrementada ante cierto tipo de patógenos. Entonces vean que tenemos que el patógeno oportunista, porque vean que la enfermedad es una triada entre el huésped, el patógeno y el ambiente y las costumbres de las personas, ¿verdad? La obesidad de las personas, los alimentos que consumen o si no consumen alimentos, todo eso tiene que ver. Entonces el patógeno oportunista, como su nombre lo dice, se aprovecha de las condiciones del paciente para generar la enfermedad. ¿Ok? Y si uno se pregunta, ¿a quién le tiene uno más miedo? Si a un patógeno primario o a un patógeno oportunista, pues intuitivamente uno no quisiera estar en contacto con una bacteria como Mycobacterium tuberculosis, o Dios guarde una brucelosis o un Bacillus anthracis, que son posibles agentes bioterroristas y que para trabajarlos hay que trabajarlos en laboratorios de bioseguridad tipo 3 por el daño que pueden generar, ¿verdad? Uno le tiene mucho miedo al patógeno primario. Uno dice, no, un patógeno oportunista, pues me la juego. Pero si hacemos un análisis en este momento de el progreso de la humanidad, en el cual los sistemas de salud en una vasta mayoría de países, no en todos, pero en muchos países, ha progresado notablemente, nos vamos a dar cuenta que realmente los patógenos oportunistas, por mucho, matan más que los patógenos primarios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud ha generado una población altamente susceptible ante los patógenos oportunistas. Una población que por razones de edad, vean que el ser humano, la vida media debería ser de 30 años una vez que ha cumplido su ciclo reproductivo, y ahora las tiramos hasta los 90 y 100 años. Y gracias a los avances como sociedad, por sistema de salud, avances nutricionales, el cuidado que tiene la gente, entonces ahora vivimos un montón. Pero eso hace que nuestro sistema inmune se vaya desgastando y entonces tenemos una población altamente susceptible a patógenos oportunistas. Bueno, lo estamos viendo nuevamente con el tema del COVID, que es lo que oímos todos los días por los últimos 5 meses, como la población altamente susceptible, por estas razones que les estoy mencionando, son los que mayoritariamente son atacados por este patógeno. De la misma manera, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, tenemos una cantidad de muertes muy importantes por patógenos bacterianos oportunistas. Es muy frecuente en los hospitales que pacientes que ingresaron por una diabetes, por un cáncer, por un derrame, por un infarto y que están hospitalizados, al final de cuentas vayan a fallecer por un patógeno oportunista que los infectó y no necesariamente por la enfermedad primaria que les afectó, aunque obviamente es la enfermedad primaria la que los hizo más susceptibles al patógeno oportunista. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es un patógeno primario y un patógeno oportunista. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean que hay una serie de factores que contribuyen a aumentar la susceptibilidad y tenemos que entender muy claro lo que dice aquí abajo, que la infección entonces va a ser el resultado de la interacción entre el microorganismo, el huésped y el ambiente. ¿Ok? Muy bien, entonces en cuanto a la patogénesis, va a ser importante, va a ser muy importante la estrategia y lo vamos a hablar de una manera muy abundante a lo largo de todo el curso. Por ejemplo, vamos a tener bacterias que son característicamente toxigénicas. Tenemos una bacteria como el Vibrio cholera, que habita el lumen intestinal, pero nunca nos invade, nunca interacciona con nosotros. Pero a nivel del lumen intestinal, produce una toxina, y la toxina es la que nos genera todos los signos y síntomas de la enfermedad. Esa es la estrategia del Vibrio cholera para enfermarnos. Tenemos otras bacterias, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, que tiene una estrategia totalmente diferente. Ella invade, llega a parénquima pulmonar, ahí interacciona con células del sistema inmunológico innato, como macrófagos, se va a vivir intracelularmente en esos macrófagos y eso recluta otra serie de células del sistema inmunológico y genera los granulomas, que son característicos a nivel de parénquima pulmonar de la tuberculosis. Y así nos genera enfermedad. Todo esto lo vamos a ir viendo con detalle a lo largo del curso. Es simplemente para que vean el contraste entre las diferentes estrategias de producir enfermedad.
Una bacteria que les había mencionado anteriormente, y vamos a tener una clase abundante sobre ella, Clostridium difficile. Una bacteria que en un paciente inmunocompetente no hace absolutamente nada, incluso la tenemos muchos, algunos la tenemos viviendo como flora normal asociada en el tracto gastrointestinal. Pero cuando un paciente que por razones ya mencionadas tiene alguna susceptibilidad incrementada y que adicionalmente se le administra un tratamiento con antibióticos, esos antibióticos barren con la flora normal, Clostridium difficile puede proliferar, produce dos toxinas y esas toxinas van a generar lo que se llama la diarrea asociada a los antibióticos. Entonces vean cómo en este caso la patogénesis es la estrategia de una bacteria que es toxigénica, pero que además requiere de que se elimine la flora normal para ella poder proliferar. Entonces, cuando hablamos de patogénesis, hablamos de todas estas estrategias que en conjunto llevan a alguna bacteria a producir una enfermedad. Muy bien. La virulencia, como les dije, muy asociada a la dosis infecciosa, ¿verdad? Hay bacterias que tienen una dosis infecciosa muy baja y hay otras que tienen una dosis infecciosa más alta. Eso es importante. Entonces, eso nos lleva a un proceso intelectual en el cual tenemos que pensar y considerar cómo vamos a determinar en algún momento en particular que una bacteria es causante de una enfermedad en particular. Y eso nos lleva esta fue una pregunta que se hizo un bacteriólogo alemán, uno de los padres de la bacteriología, Roberto Koch, que postuló o hizo o escribió los postulados de Koch, que son los que en teoría él puso como requisito para que se le atribuyera a alguna bacteria en particular la responsabilidad de una entidad clínica en particular. ¿Cuáles son esos postulados? Bueno, primero, ser capaz de aislar el microbio del sitio de la infección. Entonces, si tenemos una enfermedad a nivel de tracto, digamos, del sistema nervioso central, entonces tomamos una muestra del sistema nervioso central y si somos capaces de aislar el microorganismo del sitio de la infección, entonces cumplimos con el primer postulado de Koch. Segundo, que seamos capaces de aislarlo en cultivo puro, o sea que podamos ponerlo en un medio de cultivo y tener colonias aisladas. Entonces, que lo detectemos ahí y que lo podamos trabajar. ¿Para qué necesitamos trabajarlo? Bueno, el tercer postulado, una vez que lo tengamos puro, dice que tenemos que agarrar ese microorganismo, reintroducirlo en otro animal o en un ser humano, lo cual hoy en día es casi que impensable, y volver a causar la enfermedad original que estábamos estudiando. ¿Okay? Y adicionalmente, deberíamos ser posteriormente capaces de volver a reaislar el microorganismo de ese animal o de ese modelo que utilizamos para reproducir la enfermedad. Entonces, Robert Koch generó estos 4 postulados, los aplicó a varios de los patógenos bacterianos, pero rápidamente se dio cuenta de las limitaciones que tienen esos postulados, porque, por ejemplo, hay microorganismos que nunca en la vida hemos sido capaces de aislar. Por ejemplo, el treponema pálido, que produce la sífilis, otra entidad de transmisión sexual. El treponema pálido nunca hemos sido capaces de crecerlo en cultivo puro y menos de reintroducirlo en un modelo animal para reproducir la enfermedad. Sin embargo, sabemos que el treponema pálido es el causante de esta enfermedad. Entonces, estos postulados, estos criterios han sido muy útiles para el entendimiento de las infecciones bacterianas, aunque no en todas las ocasiones hemos sido capaces de, como sociedad académica, de absolutamente concluir que o cumplir con estos 4 postulados. Hay un quinto postulado que se asocia con la terapia y la vacunación, que no lo generó Robert Koch, pero que la comunidad bacteriológica considera que complementa bastante bien los postulados de Koch, que es el hecho de que si tenemos una terapia específica contra una bacteria en particular o una vacuna contra una bacteria en particular, y si con esa terapia curamos la enfermedad o con la vacuna prevenimos la enfermedad,
Entonces, eso es un indicativo muy fuerte, casi que lapidario, de que esa bacteria es la responsable de producir esa enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que desde un punto de vista de elaboración del proceso científico, es muy sano y es muy importante recordar estos postulados de Koch, aunque no siempre se cumplan, porque necesitamos un proceso en la construcción del conocimiento que nos ayude a determinar con certeza si una bacteria es responsable de una entidad clínica o no. Muy bien. Entonces, bueno, llevamos una hora, no sé si quieren unos 5 minuticos de recreo, ¿cómo se sienten o sigo? Me quedan como 30 minutos, 40 minutos, lo dejo al criterio de ustedes, así los oigo un ratico. ¿Quieren seguir o paramos 5 minutos? Yo preferiría 5 minutos para ir al baño. Perfecto, entonces Sí, ponemos profe. 5 minutos, perfecto, muy bien, gracias. Gracias. Nos vemos en 5 minutos.
Bueno, volvemos. Creo que ya estamos todos aquí. ¿Les parece si continúo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, comentario hasta ahora. Bueno, si no, vamos a seguir y cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento. Lo podemos ver después o me pueden contactar en cualquier momento para discutir cualquier duda que tengan. Muy bien, vamos a entrar en esta segunda parte. Ya vimos la primera parte que tiene que ver con los aspectos clínicos, las definiciones, para que vayamos poniendo todo en orden de cuáles son los términos comunes a los que nos vamos a referir. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre las estrategias para realizar los estudios en patogénesis, ¿verdad? Y a través de la serie de artículos que les vamos a hacer llegar, esta semana les voy a mandar un artículo por correo electrónico para que la idea es que lo vayan leyendo y vayamos desmenuzando el tipo de cosas que estamos viendo acá y eventualmente lo podamos discutir. Lo que me interesa es que veamos en términos muy generales, porque esto es una rama muy exhaustiva, cuáles son las estrategias globales y generales que se utilizan para estudiar la patogénesis. Lo primero que tenemos que hacer para estudiar la patogénesis, bueno, primero tenemos que escoger alguna bacteria que queramos estudiar, que nos interese, una bacteria nuevamente que produzca daño en seres humanos, en algún animal que nos interese, o sea, que tenga importancia veterinaria, que sea una bacteria que produzca enfermedades en plantas, qué sé yo. Tenemos que escoger la bacteria en la que queremos trabajar o vamos a llegar a un grupo de investigación, como han hecho muchos de ustedes, en el contexto de sus maestrías, que llegaron a un grupo de investigación que está trabajando con una bacteria en particular. Pero vean que escoger la bacteria es el menor de los problemas. Realmente, cada género bacteriano, cada especie bacteriana, es muy amplia, tiene en muchos casos tiene una gran diversidad genómica y vamos a tener dentro de una especie bacteriana una gran diversidad de cepas bacterianas. No todas las bacterias que pertenecen a una misma especie bacteriana son iguales. De hecho, son diferentes y de hecho en algunas especies son muy diferentes. Entonces es muy importante la escogencia de la cepa con la que vayamos a trabajar. ¿Y qué criterios son importantes para escoger una cepa? Bueno, es importante el concepto de cepas tipo. ¿Qué significa eso? Cepas que la comunidad científica que trabaja en esa especie bacteriana en particular escogió como la cepa que todos van a estudiar, de manera que el lenguaje que se hable sea relativamente común, de manera que las conclusiones que saque un grupo de investigación sean comparables con las conclusiones que saca otro grupo de investigación. Incluso, muchas veces escogiendo la misma cepa, y lo hemos visto nosotros en nuestro grupo de investigación, la Brucella abortus 2308, por ejemplo, que es una de las cepas tipo de Brucella, resulta que la 2308 no es igual en todo lado. Entonces, aunque se escoja la misma cepa bacteriana, van a haber variaciones. Entonces, vean que ahí tenemos una problemática. En el caso de Listeria, por ejemplo, Listeria varía enormemente y la comunidad científica que investigó la listeriosis por décadas escogió unas cepas tipo que no eran las más patogénicas. Y resulta que habían otras bastante diferentes que eran filogenéticamente alejadas, que eran más patogénicas y que tenían otros mecanismos de patogénesis. Entonces vean que la escogencia de la cepa ya es otro tema que es importante. Lo vamos a ver en el caso de Clostridium difficile también, que hay una gran diversidad de cepas. ¿Okay? Y hay que escoger el huésped en el que vamos a trabajar. No solo el huésped en el que se produce la enfermedad, sino los modelos que vamos a utilizar para medir la patogénesis. Vamos a ver, si vamos a realizar investigación de laboratorio, investigación mecanística que nos confiera resultados sobre las estrategias que utiliza una bacteria en particular para producir daño, necesitamos trabajar en algún tipo de modelo para evaluar ese daño. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver qué tipo de modelos. Y después tenemos que medir pasos específicos de esa patogénesis. En el modelo que escojamos, vamos a tener que medir
qué tanto coloniza, qué tanto adhiere, qué tanto intoxica, qué tanto mata, qué tanto se disemina. Tenemos que tener alguna medición de lo que nosotros llamamos patógenos. Entonces, muchas veces escogemos una línea de investigación, una bacteria que produce daño en un huésped específico, y terminamos trabajando con otra bacteria que produce un daño totalmente diferente en un modelo totalmente diferente. Y tratamos de extrapolarlo a la bacteria que originalmente estábamos trabajando. Por ejemplo, la salmonela. Hay un patógeno que produce enfermedad en el ser humano, la Salmonella typhi. Pero resulta que muchas de las conclusiones que se han alcanzado sobre la Salmonella typhi se han alcanzado utilizando otro patógeno que se llama Salmonella typhimurium, que produce una infección muy parecida en el ratón. Entonces, de repente, estudiamos a la Salmonella typhi sin la Salmonella typhi. Una enfermedad en humanos estudiándola en ratón. Y eso se da porque es la manera de alcanzar conclusiones que luego podamos validar. Vean, vamos a ver aquí que son modelos que tienen sus ventajas y sus desventajas. Y la misma escogencia de las cepas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, por razones de bioseguridad, muchas veces tenemos que trabajar con cepas atenuadas en el laboratorio. Y una cepa atenuada no va a tener toda la gama de factores y estrategias de virulencia que la bacteria que está totalmente virulenta. Entonces, estamos trabajando, estamos estudiando una bacteria un poco renca para tratar de encontrar y extrapolar conclusiones de una bacteria que es totalmente funcional. Pero bueno, es la manera de hacerlo. Entonces tenemos esos tres tipos de elementos y aquí se me detuvo la presentación, entonces voy a parar y voy a compartir de nuevo. Vamos a ver. Ajá, acá estamos. Compartir. Y nos vamos a ir a donde habíamos quedado. Entonces, les decía que es muy importante escoger el modelo en el cual vamos a trabajar. El modelo, digamos, si estamos estudiando una entidad clínica en seres humanos, pues el modelo ideal sería trabajar en seres humanos. Pero bueno, obviamente trabajar en seres humanos tiene implicaciones éticas que hoy en día, pues hace varios años, siglos, se podía experimentar de manera más fácil en ser humano. No quiere decir que en ese momento fuera ético, aunque tenemos ejemplos muy plausibles como el de Louis Pasteur, que experimentó o introdujo la vacuna contra la rabia en un niño sin haberlo probado nunca en otro ser humano. La habían probado en perros, pero bueno, se aventó a utilizarla y fue un héroe porque la probó, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día sabemos que experimentar en seres humanos no es muy aceptado, casi que no es del todo aceptado, o sea, a menos que sea un estudio clínico altamente controlado, o a que estemos en una situación pandémica que nos surge, como en este momento, que muchas universidades han sugerido que las vacunas que se están probando se prueben de una vez en seres humanos. No en el sentido de que probemos si los protege o no, sino que se administre la vacuna y a la persona que se le administre la vacuna se le inocule con el virus, no que se contagie naturalmente. Eso es una experimentación directa en seres humanos. Pero bueno, tiene la limitante, solo en circunstancias excepcionales se aprobaría y además es muy caro, ¿verdad? Vean que la experimentación hoy en día requiere un análisis estadístico muy fuerte para que las conclusiones que se alcanzan se sostengan. Entonces quiere decir que cada condición experimental hay que someterla a una serie de réplicas para luego aplicarle una prueba estadística y que la fuerza estadística de la conclusión que se está alcanzando sea lo suficientemente fuerte como para que sea aceptada. Entonces también ahí habría una limitante con seres humanos porque tendríamos que usar muchos y mantener seres humanos es carísimo, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Entonces, obviamente por eso se recurre a modelos animales en los cuales, ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, que también hay consideraciones éticas muy fuertes hoy en día, y siempre lo ha sabido, pero hoy en día son muy fuertes. Tenemos los comités del cuidado en el uso de los animales y son estrictamente rigurosos en las condiciones en las cuales hay que tener a esos animales, mantener a esos animales y experimentar
con esos animales para minimizar al máximo el sufrimiento de los animales con los que se vaya a experimentar. Aún así, cuando esos permisos se obtienen, tenemos la limitante que igual los modelos animales pues son extremadamente caros. Imagínense una enfermedad de cetáceos, qué modelo animal vamos a utilizar, cómo los vamos a mantener. Una enfermedad de un mamífero tan grande como la vaca es muchas veces prohibitivo desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Entonces se recurre a modelos animales que sean financiera y logísticamente más viables. Caso clásico, el ratón, o incluso un roedor un poquito más grande, el hámster, ¿verdad? Para el ser humano, monos, pues ya el mono es muy caro, es muy complicado. Entonces, bueno, la lógica aquí es encontrar un modelo animal en el cual podamos reproducir lo más cerca posible los signos y los síntomas que estamos estudiando, los signos y los síntomas de la enfermedad que nos interesa. Pero muchas veces eso realmente no es posible. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación que trabaja con brucelosis, que puede afectar a mamíferos marinos o mamíferos terrestres. Por ejemplo, la brucela abortus, que afecta a la vaca. Y vean qué interesante, lo vamos a ver más adelante en el curso. La vaca se infecta porque lame a un feto abortado infectado, que tiene muchas bacterias. Entonces, en un acto, una bacteria brucelosa aborta el feto cae, y todas las vacas vecinas llegan, lo lamen por la vía oral, la vaca se infecta y adquiere la enfermedad. Y la enfermedad de esa vaca solo se le va a manifestar cuando ella sufra un aborto. Entonces, tenemos una enfermedad que se adquiere vía oral y la manifestación de esa enfermedad es el aborto. ¿Y cómo la estudiamos nosotros en el laboratorio, nuestro grupo de investigación? Agarramos un ratón, tomamos una suspensión de miles de millones de bacterias, se lo inoculamos con una jeringa intraperitorialmente, o sea, nada que ver con la ruta de entrada normal, ¿y qué evaluamos? ¿Qué tanto se fue la bacteria al vaso o al hígado? O sea que estamos estudiando la brucelosis en vacas, producida por Brucella abortus, con un modelo animal, midiendo parámetros que no tienen nada que ver con lo que realmente produce la bacteria, ni en quién produce esa enfermedad de la bacteria. Pero bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque las vacas son carísimas. Y porque, imagínense, si queremos hacer un experimento de una bacteria que le eliminamos un posible factor de virulencia y ver si realmente esa bacteria está atenuada, tendríamos que agarrar 100 vacas, infectarlas por la vía oral y esperar a ver si abortan o no. ¿Y quién nos paga ese experimento? Es un experimento de miles, de cientos de miles de dólares, sino millones de dólares. Entonces tenemos que recurrir a un experimento que igual va a ser caro, que igual éticamente es complicado porque hay que cumplir con todos los estándares y que nos dé alguna idea de qué es lo que está ocurriendo. ¿Entienden? Entonces vean que lo ideal es recurrir al modelo más cercano a la enfermedad que estamos estudiando. Lo real es que tenemos que ser reduccionistas y analizar el problema desde una perspectiva más simple y escoger un modelo que nos permita alcanzar conclusiones, aunque no necesariamente, muchas veces se trabaja un montón, se alcanzan conclusiones muy sólidas en el modelo y después no se extrapolan al huésped original que nos interesa. ¿Ok? Pero bueno, son las limitaciones. Tenemos que escoger la ruta de entrada mediante la cual lo vamos a administrar, la dosis infectante, la patología que vamos a medir, la medición de la virulencia. Todo eso tenemos que escogerlo y muchas veces no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Podemos ser aún más reduccionistas y no estudiar ni en el huésped original ni en un modelo animal, sino que nos podemos ir a un modelo más reduccionista, que son los modelos celulares. O sea, tomar células crecidas en cultivo celular y medir las interacciones de las bacterias con esas células. Y decir, nosotros asumir que la medida de esa interacción tiene algo que ver con la virulencia, que algunas veces será cierto, en otras veces no será cierto. Nuevamente, más reduccionistas, pero mientras más reduccionistas seamos, mayor probabilidad tenemos de lograr conclusiones moleculares y celulares sólidas, que después podamos extrapolar
a modelos animales y después al huésped final que nos interesa. En modelos celulares, ¿qué podemos estudiar? Podemos estudiar qué tanto una bacteria se internaliza en una célula, qué tanto se adhiere una bacteria a una célula. Por ejemplo, aquí rápidamente para comentarles, el ensayo de sobrevivencia de la gentamicina es ampliamente utilizado como una medida de virulencia de bacterias intracelulares que viven en el interior de células eucariotas. ¿Qué se hace? Usted toma las bacterias, las coloca sobre las células eucariotas, deja que interaccione por cierto tiempo, que la bacteria ingrese y llegue al compartimiento de la célula donde tiene que estar, y luego de eso usted añade gentamicina, que es un antibiótico que no cruza la membrana plasmática. Entonces la gentamicina le va a matar todas las bacterias extracelulares y solo las bacterias que están multiplicándose en el interior de la célula están protegidas de la gentamicina. Usted lo incuba el tiempo que a usted le interesa y luego de ese tiempo usted rompe la célula y evalúa cuántas bacterias estaban en el interior de esa célula, cuántas bacterias sobrevivieron a la gentamicina. Entonces eso nos va a dar una indicación de la multiplicación intracelular de una bacteria en particular. ¿Okay? Y como este ensayo, pues hay muchos ensayos que nos dan alguna medida de virulencia. Por ejemplo, podemos cuantificar las dosis infectantes al 50%. Podemos agarrar grupos de animales, inocularlos con cantidades crecientes de bacterias y ver qué tanto se infectan. Y determinar, mediante estas curvas, la dosis infectante 50. Entonces, por ejemplo, vean acá que hacemos un experimento para una cepa A y una cepa B. Hacemos el experimento de que inoculamos con cada cepa grupos diferentes de animales y medimos el porcentaje de animales que se infectaron en cada caso. Y determinamos la dosis infectante de la cepa A en 10 a la 2 y la dosis infectante de la cepa B en 10 a la 4. ¿Entienden el experimento? Entonces determinamos la dosis que infecta al 50% de los animales. Entonces, como la cepa A tiene una dosis infectante menor que la cepa B, la cepa A la vamos a definir cuantitativamente como más virulenta, más infectiva. ¿Por qué? Porque se requiere menor cantidad de bacterias para infectar al 50% de los animales. Una manera de cuantificar la virulencia, por ejemplo, en un modelo murino. O podemos tomar los animales, infectarlos con diferentes cepas y medir el porcentaje de sobrevivencia. ¿Qué tan rápido se están muriendo esos animales? Y tenemos este tipo de curvas. Por ejemplo, cuando los inoculamos con cepas muy virulentas, los animales mueren rápidamente. Cuando los inoculamos con cepas menos virulentas, la muerte es más lenta y a veces incluso no se da, aunque sean cepas de la misma especie bacteriana. Entonces aquí estamos hablando no solo de la escogencia del modelo animal, sino de cómo vamos a medir, ya sea en el modelo animal o en el modelo celular, cómo vamos a medir o cómo vamos a cuantificar la virulencia. ¿Ok? Y a lo largo de los artículos que estemos viendo en el curso y de las diferentes clases que veamos, nos vamos a encontrar con ejemplos de estos en los cuales decimos, esta cepa es más virulenta que esta porque mató más rápido a los animales, o porque infectó más rápido a los animales, o porque se multiplicó más rápido en células eucariotas. Entonces, tenemos que definir no solo la bacteria con la que vamos a trabajar, la cepa que vamos a toda la comunidad académica a escoger, el modelo en el que le vamos a trabajar, sino que también tenemos que escoger la lectura, como dicen los gringos, el readout, lo que va a ser la medida de virulencia que nosotros vamos a estar cuantificando en cada uno de estos experimentos. Y todo eso nos lleva a la determinación de los factores de virulencia. ¿Estamos de acuerdo? Mucho de este trabajo, en el trabajo ya fino, molecular y celular de la patogénesis bacteriana, el objetivo final es llegar a determinar cuáles son los diferentes factores de virulencia de patógenos bacterianos. ¿Y qué van a ser factores de virulencia? Bueno, van a ser moléculas o estructuras utilizadas por los patógenos para producir enfermedad. Entonces, cualquier molécula, ya sea un carbohidrato, sea una proteína, sea un lípido,
que le permita que la bacteria la produzca con el objetivo, con la finalidad de producir enfermedad, lo vamos a categorizar como un factor de virulencia. Y ahí también vamos a tener, pues, zonas grises. Tenemos factores de virulencia muy obvios, como lo son las toxinas bacterianas, que la bacteria produce con el único fin de generar daño. Entonces, hay entidades, como les mencioné anteriormente, que son típicamente toxigénicas. La toxina produce todos los signos y síntomas de la enfermedad. Pero hay otras moléculas que si usted las elimina de la bacteria ni siquiera crece. Y obviamente al no crecer, ya la bacteria no produce daño. Y entonces uno se pregunta, ¿es eso un factor de virulencia o no? Bueno, hay un debate importante en la comunidad científica que estudia la patogénesis bacteriana sobre qué es y qué no es un factor de virulencia. ¿Okay? Sin embargo, pues hay algunos que son claros, como adhesinas. La otra semana con Carlos Chacón van a ver ustedes una serie de moléculas que le permiten a las bacterias interaccionar con receptores en la superficie de células y de epitelios y endotelios, y son clásicamente factores de virulencia. Las cápsulas bacterianas que le permiten a muchas bacterias evadir el sistema inmune. Las toxinas que directamente generan daño. Vamos a tener dos clases, una de toxinas, que van a tener conmigo, y otra de endotoxinas con normas rojas, que son moléculas de origen bacteriano que son las que generan el daño. Factores de invasión que claramente le permiten a la bacteria ingresar a una célula y multiplicarse en el interior de esa célula. Factores de evasión del sistema inmunológico. Sistemas de secreción. Entonces hay una serie de moléculas, sistemas moleculares, sistemas celulares que le permiten a las bacterias generar enfermedad. Y eso es toda una rama que es importante. Y hay una serie de estrategias que vamos a ver rápidamente en los últimos minutos para no abrumarlos con mucha información, pero que a lo largo del curso ustedes van a estar viendo y en los diferentes artículos que les vamos a enviar van a encontrar estrategias para la determinación de factores de virulencia. Vamos a tener estrategias de diversa índole para detectar esos factores de virulencia. Vamos a tener estrategias inmunológicas, bioquímicas, genéticas, y en términos generales, bueno, podemos poner algunos ejemplos de estrategias, una combinación de estrategia bioquímica con inmunológica, por ejemplo, para que vayamos agarrando el concepto. Este es un trabajo que hicimos nosotros trabajando con Brucella abortus. Particularmente nos interesaba conocer proteínas de superficie de Brucella abortus que estuvieran relacionadas con la virulencia. Y entonces ya en trabajos previos se conocía, bueno, que la cepa virulenta, esta cepa tipo Brucella abortus 2308, produce toda la gama de enfermedades que produce la brucela, la brucelosis, y contábamos con una mutante atenuada que tenía un defecto en un sistema de dos componentes. O sea, una bacteria que no producía los signos y los síntomas de la enfermedad en todos los modelos de virulencia que se habían probado y que no los producía porque no tiene un sistema de dos componentes. Entonces la pregunta es si la mutante atenuada tenía alguna deficiencia en proteínas de superficie que la hiciera atenuada y que esas proteínas de superficie estuvieran probablemente controladas por este sistema de dos componentes. Entonces la estrategia, si bien desde el punto de vista práctico y experimental es complicada, desde el punto de vista intelectual es muy simple. Fue tomar fragmentos de membrana externa de esa bacteria y separarlo en geles de dos dimensiones. Los geles de dos dimensiones separan las proteínas, primero por punto isoeléctrico y después por peso molecular. Y si ustedes comparan esos geles de dos dimensiones, viendo todas las proteínas presentes en esos fragmentos de membrana externa, cuando ustedes ven la cantidad de proteínas que hay en la cepa virulenta y la comparan con las proteínas que hay en la mutante atenuada, ustedes observan que hay algunas proteínas conservadas, ¿verdad? Vean estos puntos acá, son estos de acá, este de acá, es este de acá, y así sucesivamente. Hay muchas proteínas que se encuentran en ambas. Y en esto de la patogénesis, uno siempre se va por la diferencia. Resulta que habían conjuntos de proteínas que no estaban en las mutantes atenuadas, ¿lo ven? Este conjunto de proteína acá y este conjunto de proteína acá están ausentes en la mutante atenuada. Entonces, ¿cuál es la lógica de este descubrimiento? Encontramos un conjunto de proteínas de superficie de la brucela
que están controladas por el sistema de dos componentes que son importantes en la virulencia. ¿Por qué? Porque están presentes en las cepas virulentas y no están presentes en las cepas avirulentas. ¿Entienden la lógica? Entonces, ese tipo de estrategia se puede utilizar y uno llega a hipótesis muy bonitas. En este caso, lamentablemente, la hipótesis fue falsa. Las mutamos y al mutarlas, la bacteria seguía totalmente virulenta. Entonces, lo que las hace atenuadas es la mutación en el sistema de dos componentes y no la pérdida de esas proteínas en particular. Pero bueno, por lo menos nos entretuvimos algunos años generando toda esta investigación y buscando esas mutantes. Pero bueno, es una estrategia. Tratamos de encontrar proteínas de superficie que fueran importantes para la virulencia. No lo logramos, pero se intentó. Helicobacter pylori, otra estrategia bioquímica que se puede utilizar. Ustedes saben que el Helicobacter pylori es una bacteria que habita la mucosa gástrica y en la mucosa gástrica puede producir una infección muy crónica que nunca le genere ningún problema a uno o puede producir cuadros serios como un cáncer, puede evolucionar a cáncer gástrico o puede producir una lesión muy fuerte como una úlcera. Entonces, en estudios de patogénesis, la pregunta ha sido ¿por qué algunas bacterias generan úlcera y por qué otras cáncer? Y entonces aquí se ha mezclado un poco la bioquímica con la proteómica. ¿Cuál es? Perdón, la bioquímica, sí, la bioquímica a través de la proteómica con la inmunología. ¿Cuál es la lógica acá? Se tomaron antígenos de Helicobacter pylori, se separaron por doble dimensión, nuevamente, esta estrategia que les mencioné, y una vez que se separaron, se transfirieron a una membrana y se probaron o se sometieron a anticuerpos de pacientes que habían tenido cáncer o que habían tenido úlcera. Y vean cómo la gama de antígenos que son reconocidos son diferentes. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que tienen los pacientes con cáncer reconocen antígenos diferentes a los anticuerpos que tienen pacientes que tienen una úlcera. Y al reconocer antígenos diferentes, ¿cuál es la asunción lógica? Que los antígenos que tienen que ver con el desarrollo del cáncer son diferentes a los antígenos que tienen que ver con el desarrollo de la úlcera. Que eso sea cierto o no, habría que verlo. Pero por lo menos da pie a diferencias muy importantes que correlacionan con una y otra enfermedad. Y entonces el paso siguiente sería detectar cada uno de esos antígenos, ver qué son y tratar de entender por qué la presencia de algunos antígenos induce un cáncer y la presencia de otros antígenos o moléculas induce la generación de una úlcera. Entonces, un estudio proteómico comparativo combinado con inmunoquímica, combinado con el reconocimiento con anticuerpos. ¿Okay? Hay estudios de interacción, este es solo un ejemplo, pero hay múltiples estudios de interacción y un tema recurrente en la patogénesis bacteriana es la interacción de una adhesina que está localizada en la superficie de la bacteria con un receptor que está localizado en la superficie de la célula que va a ser colonizada o que va a ser invadida. Entonces, hay múltiples estrategias en las cuales uno puede tener, por ejemplo, el receptor que uno está estudiando y uno puede tratar de capturar el ligando al cual se une ese receptor. Es un tema recurrente no solo en bacteriología, sino en biología, toxinología, qué sé yo. Es fundamental saber cuál es la molécula de la bacteria que es responsable de reconocer un ligando en la superficie de la célula y a través de esa interacción comenzar con el proceso patogénico. Entonces, mediante este tipo de estrategias uno puede agarrar, puede pescar de una mezcla muy compleja de proteínas, las que se unan específicamente a un receptor que ya tengamos identificado, jalarlo y después identificarlo por alguna estrategia que puede ser una estrategia proteómica, por ejemplo. Y entonces estaríamos localizando la molécula que utiliza una bacteria en particular para colonizar a un huésped en particular. ¿Okay? Una estrategia bioquímica. Y luego tenemos una amplísima gama de estrategias genéticas que se han utilizado para encontrar factores de virulencia y encontrar determinantes celulares en el huésped eucariota que dan susceptibilidad o resistencia a diversos patógenos bacterianos. Una estrategia clásica y que hoy en día es muy utilizada por el avance en las técnicas de secuenciación son las tecnologías precisamente de secuenciación de nueva generación.
Aparatos como el Illumina o una serie de aparatos ahora nos permiten tener una gran cantidad de pares de bases secuenciadas en cuestiones de horas. Ahora, para secuenciar un genoma bacteriano, lo que antes tomaba meses o años incluso, ahora se pueden secuenciar 96 genomas bacterianos de un solo tiro, en una sola plaquita, y rápidamente por un proceso estandarizado que tiene un componente de bioinformática muy fuerte, contamos con secuencias completas de una gran cantidad de cepas y especies bacterianas. Toda esta estrategia de la utilización de la genómica en la detección de factores de virulencia lo vamos a ver en detalle al final del curso con César Rodríguez, que es el maestro o uno de los maestros en Costa Rica de la bioinformática y de la secuenciación. Entonces no me voy a detener en mucho detalle, pero el mensaje acá es que a través de la generación de grandes bases de datos podemos leer, decodificar todos los determinantes genéticos contenidos, no en una, sino en cientos de miles de cepas bacterianas, y en esos determinantes comenzar a buscar cuáles podrían eventualmente ser factores de virulencia. Tenemos estrategias que también mecanísticamente nos permiten ir encontrando factores de virulencia, tanto en las bacterias como factores de resistencia y susceptibilidad en el huésped. Tenemos en términos generales las estrategias de silenciamiento de genes. Acá hay una en particular que viene en el libro que les envié, pero en términos generales hay estrategias para tomar o generar lo que vamos a llamar librerías de mutantes. Entonces podemos tener, por ejemplo, una población de bacterias, la vamos a mutar mediante alguna estrategia de silenciamiento de genes y generamos un montón de mutantes y cada una de esas mutantes con una mutación en un sitio diferente de su genoma. O podemos incluso tomar el huésped eucariota a manera de célula, un modelo celular reduccionista, también silenciar genes y tener una gran cantidad de células eucariotas, cada una de esas células con un gen diferente mutado, y después, ya sea con la colección de mutantes de la bacteria o la colección de mutantes de la célula eucariota, hacer un estudio de interacción. ¿Qué hacemos? Ponemos en contacto las células eucariotas con la bacteria y vemos qué sucede de esa interacción. Vean en este ejemplo aquí muy simple que tenemos una listeria, generamos mutantes de las listerias y podemos tener varios patrones de interacción de la listeria con la célula eucariota. Podemos tener una multiplicación moderada intracelular o una multiplicación masiva intracelular. Podemos tener solo interacción en la superficie. Podemos tener interacción y entrada, pero sin multiplicación. O podemos tener una entrada, pero la bacteria se queda pegada en un compartimiento. Cuando generamos mutagénesis al azar mediante el silenciamiento de genes, vamos a encontrar una gran cantidad de fenotipos. Y una vez que encontramos un fenotipo que nos interesa, aislamos la bacteria o aislamos el huésped que mutamos, vemos a dónde cayó la mutación, que eso ahora con las estrategias genéticas de amplificación lo podemos medir de una manera relativamente fácil, y ya encontramos el gen que es responsable de cada uno de estos defectos. Pensemos que esta es la situación silvestre, o sea, esta es la bacteria totalmente virulenta, y vean que cada una de estas tiene algún grado de atenuación, y entonces si encontramos el gen que es importante para ese grado de atenuación, ya aprendimos algo sobre el proceso de patogénesis. ¿Ok? Podemos ver el patrón transcripcional, o sea, qué genes prende y qué genes apaga una bacteria en una condición en particular. Por ejemplo, una pregunta muy interesante sería, ¿qué pasa con una bacteria intracelular cuando ingresa al interior de la célula eucariota? ¿Qué genes prende? ¿Qué genes apaga? ¿Por qué? Porque conociendo el transcriptoma, podemos llegar a entender cómo una bacteria se adapta a la vida intracelular y qué moléculas eventualmente necesita, qué vías biosintéticas necesita para adaptarse a esa vía intracelular. Y eso lo podemos hacer mediante estudios de transcriptómica. Aquí les puse el ejemplo de los microarreglos, pero hay diversas estrategias metodológicas para ver toda la vasta cantidad de genes que se prenden y se apagan tanto a nivel de la bacteria como el huésped. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la transcriptómica, conocer todo el panorama de genes que se prenden y se apagan,
es fundamental en los estudios de patogénesis bacteriana. ¿Okay? Vean estrategias muy puntuales. Vamos a ver un par, tampoco para aburrirlos con muchas estrategias. Ya, como les digo repetidamente, vamos a ahondar sobre algunas de ellas en específico en todas las clases. Pero vean esta estrategia de mutagénesis con transposones. Por ejemplo, en este caso en particular, la pregunta es entender qué proteínas son importantes para que una bacteria intracelular invada a células eucariotas. Entonces, la medición de virulencia, nuestro modelo va a ser tener células eucariotas, agregar las bacterias y ver que esas bacterias se introducen a la célula y se multiplican. ¿Cómo encontramos genes que codifiquen por las proteínas que son importantes para ese proceso? Tomamos a la bacteria que estamos estudiando y nuevamente generamos una librería de mutantes, o sea, una estrategia de silenciamiento de genes. ¿Cómo lo hacemos? Con transposones. Agarramos, en un plásmido tenemos un transposón, lo introducimos en las bacterias. Una vez que el plásmido ingresa en la bacteria, una secuencia genética de ese plásmido brinca y se introduce al azar en el genoma. Entonces, cada bacteria que contenga el plásmido va a tener además un marcador de resistencia, entonces podemos escoger a todas las bacterias que fueron exitosamente transformadas con el plásmido. Todas esas bacterias que tienen el plásmido van a tener una mutación, porque ahí va a brincar el segmento del ADN y va a insertarse en el genoma y va a romper un gen. ¿Ok? Lo va a dañar. Entonces vamos a tener una librería de mutantes. Vamos a tener 10.000 bacterias, cada una con una mutación en una localización diferente del gen. La pregunta es ver cuáles son los genes importantes para la invasión. Entonces agarramos las 10.000 mutantes que generamos y probamos una por una a ver cuál perdió la habilidad de invadir y multiplicarse intracelularmente. Entonces, todas las que invaden y se multiplican intracelularmente no nos interesan. Pero aquella que perdió la habilidad que estábamos buscando, probablemente el transposón cayó en un gen que codifica por alguna ruta importante para que la bacteria sea intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces generamos una gran cantidad de mutantes, buscamos aquellas mutantes que no invadan y aquellas que no invaden, con la ayuda del transposón, podemos localizar rápidamente en qué zona del genoma se insertó. Secuenciamos en los bordes y sabemos cuáles fueron los genes que fueron afectados y que probablemente sean importantes para la vida intracelular de la bacteria. Y entonces encontramos un posible factor de virulencia. ¿Lo ven? Y aquí la estrategia fue por pérdida de la virulencia. Pero también lo podemos hacer por ganancia de virulencia. ¿De qué manera? Bueno, vean por ejemplo que queremos estudiar una bacteria intracelular, ¿verdad? Queremos encontrar nuevamente factores de virulencia que sean importantes para que esa bacteria sea intracelular. Por ejemplo, una salmonela. Pero entonces en este caso lo que se hizo fue agarrar una Escherichia coli que no invade células y esa Escherichia coli se transfectó con una librería genómica que tiene representantes de todo el genoma de la salmonela. O sea, se generaron plásmidos y cada plásmido tenía un gen diferente y tenemos una colección de plásmidos que en conjunto tienen a todo el genoma de la salmonela. Entonces agarramos esos plásmidos y le metimos un plásmido a una Escherichia coli. Entonces vamos a tener una colección de Escherichia coli, cada una con un plásmido y cada una con un gen diferente que pertenece a la salmonela. Y entonces agarramos un montón de Escherichia coli que no invaden y probamos a ver si alguna de ellas con el plásmido que se le introdujo, con el gen de la salmonela que se le metió, a ver si alguna de ellas adquirió la habilidad de introducirse y multiplicarse en el interior de una célula eucariota. Y resulta que si gana esa habilidad, una ganancia de virulencia, entonces encontramos un posible factor de virulencia que es importante para la vida intracelular. ¿Entienden? Entonces vean que les traje una serie de ejemplos hay muchos, me quedan otro par, pero creo que ya la clase no quiero hacerla más extensa de lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí quedan los ejemplos en la presentación y reiteradamente, como les insisto, vamos a ver ejemplos a lo largo de todo el curso de estrategias que permitieron pescar, que permitieron identificar diferentes factores de virulencia. ¿Okay?
Con eso termino la clase. No sé si, ojalá, espero que haya quedado claro. Esta modalidad es complicada, pero bueno, tiene sus ventajas. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora, algún comentario. Bueno, esta clase, voy a revisar el libro. Hay varios capítulos que son relevantes para esta clase. Ustedes lo pueden revisar e irlos leyendo y yo se los voy a asignar también. Y de la misma forma, bueno, yo creo que para esta clase les voy a dejar solo los capítulos del libro para no abrumarlos con artículos. Ya más adelante comenzamos con un articulito por clase y lo dejamos así. De momento eso sería todo. Si no tiene más preguntas, les agradezco mucho la atención y como siempre, ¿verdad? Estamos a la orden a través del correo electrónico o cualquier ruta por la que quieran contactarnos por cualquier pregunta que les surja en el camino. La clase ahora la voy a convertir y tan pronto la tenga subida al canal de YouTube, les hago llegar el link para que también, si lo tienen a bien, la puedan oír o los compañeros que no pudieron venir hoy, que también la tengan a mano. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy clara la clase, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias.